Bienvenidos estudiantes del proyecto Educación Abierta Centroamérica, niveles noveno Zapandí y bachillerato. Los saluda su profesora de español Viviana Falla Villalobos. El tema de hoy corresponde a la prueba de composición y ortografía. Necesito hacer una composición. ¿Cómo hago? ¿Cómo empiezo? Tome en cuenta estas recomendaciones al estar frente a la prueba. 1. Elija un tema. Elija un tema con el que se sienta seguro, conozca más y crea tener mayor cantidad de ideas. 2. Realice una lluvia de ideas. Realice una lluvia de ideas, solo palabras clave y frases, que le permita sacar todos los conocimientos del tema elegido. Las palabras y frases son solo ideas sueltas que luego podrás desarrollar o eliminar. 3. Clasifique las ideas. Para el borrador de composición es necesario que clasifique esas ideas para que unas sean parte de la introducción, otras del desarrollo y otras para la conclusión. De esta forma vamos a asimilar este borrador como la estructura, ese esqueleto que le va a dar la forma a la prueba de composición y ortografía. Este esqueleto va a requerir, en primer lugar, de una introducción. Con estas ideas, tiene que despertar el interés del lector y motivar a seguir leyendo. Puede usar preguntas, frases, experiencias personales, entre otras. En segundo lugar, se requiere de un desarrollo. En este va a explicar las ideas desde diferentes ángulos, según el tema. Puede anotar ejemplos, comparaciones y anécdotas personales para ampliar y complementar las ideas. Y finalmente, se requiere de una conclusión. Para concluir, tiene que usar ideas que sinteticen, resuman o inviten a reflexionar acerca del tema. De esta forma, en la prueba de composición y ortografía, a ustedes les dan una página para el esquema de ideas o más conocido como lluvia de ideas. Asimismo, les dan 3 páginas de espacio para borrador, el cual consiste en una redacción preliminar. ¿Qué le parece si pone en práctica los consejos anteriores con este tema? El ejercicio físico y una dieta balanceada generan calidad de vida. En primer lugar, se limita la lluvia de ideas. Salud, bienestar psicológico, mejor estado físico, consumo de frutas, verduras, tomar 2 litros de agua al día, dormir suficiente, legumbres, frutas secas y semillas, cereales, carbohidratos, azúcares, grasas. Diagnóstico médico. Disminuye el estrés, ansiedad, depresión. Socializar. Evitar carnes sin grasa, magras. Ejercitarse de 4 a 5 veces por semana, mínimo 30 minutos. Sedentarismo. Enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, obesidad. Esas ideas sueltas pueden clasificarlas para la introducción, el desarrollo o la conclusión. Asimismo, estas ideas se pueden eliminar, fusionar o añadir otras ideas a esa lluvia. Es permitido. Recuerde que esa lista es una guía para después enlazarlas y desarrollarlas. En este caso, podemos pensar en definir el tema, ejercicio físico y dieta balanceada. De esta forma, tenemos esta introducción para empezar ese esqueleto. En ella vamos a tener lo que es el ejercicio físico. Por ejemplo, caminar, correr, nadar, yoga. Lavar, limpiar, barrer, sacudir. También se puede limitar
dieta balanceada a partir de lo siguiente: tomar 2 litros de agua al día, legumbres, frutas secas y semillas, cereales, carbohidratos, azúcares, grasas, consumo de frutas, verduras, evitar carnes sin grasa, magras. Siguiendo la estructura de este esqueleto, tenemos el desarrollo. En este se pueden colocar los beneficios, tales como salud física, mental y psicológica, bienestar, mejora de estado físico, diagnóstico médico, disminuye el estrés, ansiedad, depresión, socializar, ejercitarse de 4 a 5 veces por semana, mínimo 30 minutos. También se pueden incluir consecuencias si no se dan, tales como sedentarismo, enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, obesidad. Y para terminar ese esqueleto, tenemos la conclusión. En este podemos colocar recomendaciones a partir de un resumen o síntesis, en el que se incluya el bienestar general, salud física, mental y psicológica. Una vez que tiene las ideas clasificadas, llega el momento de ponerle esa carnita a ese esqueleto para darle forma a la composición. Conforme va escribiendo, puede añadir información o bien eliminar datos que crea que se repiten. Ahora sí, ¿qué le parece si le echo un vistazo a este ejemplo? En primer lugar, observemos la hoja para el trabajo para calificar. En primer lugar, se les da el espacio para el título seleccionado, el cual sacan a partir de la primera página de las instrucciones de la prueba de composición y ortografía. Y luego se le proporciona el espacio para que empiece a desarrollar su prueba. En total son 3 páginas de trabajo para calificar. Veamos el ejemplo. Como lo mencioné, tiene que existir un tema o un título. En este caso, el ejercicio físico y una dieta balanceada generan calidad de vida. También aclarar que todo párrafo va a iniciar con sangría. En este caso, la introducción corresponde a lo siguiente. ¿Cómo es su estado de salud? ¿Realiza ejercicio físico con frecuencia? ¿Su alimentación es variada o consume mucha comida chatarra? Después de ello, se desprende el desarrollo desde el párrafo 2 hasta el párrafo 6, en lo que dice: un buen estado de salud no solo es la ausencia de dolores y enfermedades, salud física. Muchas personas están enfermas por sus emociones, salud psicológica, y pensamientos, salud mental. Así que no solo se debe cuidar lo que se come, sino lo que se siente y piensa. Con respecto a la salud física, es importante realizar ejercicios como caminar, trotar, nadar, correr, etc. O actividades que implementen movimiento, por ejemplo, lavar el carro, barrer, sacudir. El ejercicio regular debe realizarse de 4 a 5 veces por semana y la duración mínimo 30 minutos al día. De esta forma, se reduce el estrés, la ansiedad, la depresión y otros males. Es importante recordar que antes de hacer ejercicio físico, es bueno hacerse un chequeo médico que conlleve exámenes de laboratorio, electrocardiograma y otros que considere el doctor para evitar un problema de salud. Otro factor que beneficia buena calidad de vida es mantener una dieta balanceada. ¿Pero en qué consiste? En consumir alimentos de todos los grupos: frutas, legumbres, verduras, carnes sin grasa, cereales, carbohidratos, lácteos. Los azúcares y las grasas deben consumirse en poca cantidad. Además, se deben consumir como mínimo 2 litros de agua para que los órganos realicen sus funciones en el organismo. Una dieta sana debe tener por lo menos
5 tiempos de comida, desayuno, almuerzo, cena y 2 meriendas, donde estén distribuidos esos grupos de alimentos. Otra ventaja de combinar alimentación sana y consumo de agua es que ayuda a evitar el estreñimiento. Finalmente, en el párrafo número 7, tenemos la siguiente conclusión. En fin, el ejercicio físico y la dieta balanceada promueven una buena calidad de vida, mejoran el estado de salud en general y reducen el riesgo de padecer enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión y la obesidad. ¡Ánimo! Empiece desde hoy a hacer cambios en su estilo de vida. En esta redacción, si cuenta las palabras, verá que son 316. Asimismo, el texto anterior se escribió con letra script o imprenta, tiene legibilidad y no mezcla tipos de letras. También observe que la composición presenta el tema y sus 3 partes esenciales: introducción, desarrollo y conclusión. Además, cada párrafo desarrolla temas específicos. Por ejemplo, el párrafo 2 presenta ideas acerca de la salud, el párrafo 3 sobre el ejercicio y actividad física, el párrafo 5 respecto a la dieta balanceada. Considere estas otras recomendaciones. Si desea mejorar su expresión escrita, debe realizar prácticas. Piense en diferentes temas, elija uno y siga los pasos señalados al inicio de este video. Practique bastante. Use un solo tipo de letra. Decida si escribirá en cursiva o en script, es decir, imprenta. Deje sangría cuando inicia cada párrafo. Enriquezca el texto con sinónimos, antónimos y conectores. Elimine cacofonías, es decir, la repetición de palabras que se pronuncian de forma similar. Escriba párrafos cortos y evite oraciones demasiado extensas. Evite las muletillas y las palabras que repite constantemente. Cuando esté redactando, evite estar contando la cantidad de palabras. Estructure el texto y cuando crea haber terminado, cuéntelas. Y si le hace falta, devuélvase al principio y piense cuál idea puede desarrollar un poco más. Recuerde usar adecuadamente los signos de puntuación. Si es necesario, lea el texto varias veces para determinar el uso de los signos. Antes de pasar la composición en limpio, revísela por lo menos 2 veces. Esté atento a la acentuación de las palabras, cuándo tildar o cuándo no tildar. Evite el uso de tú en el texto, prefiera el usted. A continuación, se presentan las indicaciones evidentes en la prueba de composición y ortografía. Asimismo, se señalan ejemplos para ilustrar estas indicaciones. La primera indicación que aparece es: de los 4 temas propuestos a continuación, escoja solamente uno para redactar un escrito de tipo expositivo. Es decir, se les propone 4 temas, por ejemplo, Ley de Bienestar Animal, un logro para Costa Rica. Una alimentación saludable nos brinda una mejor calidad de vida. El uso inadecuado de las redes sociales afecta a niños y adolescentes. El agua,
recurso natural indispensable para la conservación de la vida en el planeta. De esa lista seleccionan uno para desarrollar un texto de carácter expositivo. Pero, ¿qué es un texto expositivo? Su objetivo es dar a conocer una cosa o ayudar a comprender un fenómeno mediante el aporte de información. Explica las ideas de forma clara y estructurada. Su estructura se delimita en tres partes. En primer lugar, introducción. En ella se presenta el tema. En segundo lugar, el desarrollo. En este se derivan diversos subtemas. En tercer lugar, la conclusión. En ella se presenta una síntesis de lo que se había hablado. Además, el texto expositivo posee las siguientes características. Es un texto objetivo, ha de ser claro y preciso y utiliza conectores. El tiempo para resolver la prueba de gramática y literatura y la de composición y ortografía será de 4 horas en total, a partir del momento en que el delegado de aula termine de brindar las instrucciones. Asimismo, será el estudiante quien dispondrá el orden en que deberá seguir para resolver ambas partes de la prueba de español. Es decir, se disponen de 4 horas en total. Y depende de cada uno de ustedes cuál parte de la prueba de español realiza primero, la de gramática y literatura o la de composición y ortografía. Asimismo, ustedes son los encargados de distribuir ese tiempo para que les dé el alcance de resolver toda la prueba. ¿Cuál es la extensión solicitada? En noveno Zapandí, la prueba ordinaria es de un mínimo de 200 palabras. En la prueba con adecuación curricular aprobada de menos palabras es de un mínimo de 150 palabras. En bachillerato, la prueba ordinaria es de 300 palabras y la prueba con adecuación curricular aprobada de menos palabras es de un mínimo de 200 palabras. Se asignará un 1 como calificación a la redacción de un estudiante cuando no se cumpla con la extensión mínima requerida, el contenido no se ajusta al título seleccionado, el tema desarrollado sea diferente a los propuestos, se verifique plagio en el escrito o ante la comisión de una acción fraudulenta, se emplea un vocabulario soez o palabras ofensivas que atenten contra la dignidad y los valores de las personas y las instituciones. Se redacten textos no expositivos, por lo tanto, no se calificarán poemas, canciones, cuentos, historias, narraciones particulares, entre otros. Hecha la elección del tema, transcriban literalmente el título en el espacio designado para tal efecto. El contenido del escrito se debe relacionar en forma absoluta con el título seleccionado. De esta forma, en el trabajo para calificar, les dan un espacio similar a este para que coloquen el título seleccionado. Lo transcriben tal cual como aparece en la primera página de las indicaciones de la prueba de composición y ortografía. Este tema debe cumplir con lo siguiente. Debe aparecer sin sangría y además debe estar sin centrar. Antes de empezar a trabajar, consulte el instrumento para calificar la prueba de composición y ortografía, ubicado al final de este folleto para que considere cuáles aspectos serán evaluados en esta prueba. De esta forma, a modo de ejemplo,
Este sería el instrumento para calificar la prueba de composición y ortografía. Se deriva en 3 columnas. En una se detallan los aspectos que se les evaluará, luego el puntaje que se le da a esos aspectos y luego el espacio para que la persona que califica establezca los puntos perdidos en caso de cometer alguno de esos errores. En este caso se delimitan 13 aspectos. En primer lugar, presentó el trabajo en forma ordenada y limpia. Se sanciona el uso de corrector líquido y los tachones. 2. Demostró habilidades caligráficas y legibilidad en el trazo de las letras. Empleó un único tipo de letra, imprenta o cursiva. 3. Empleó la tilde de acuerdo con las reglas de acentuación. 4. Empleó la letra mayúscula de acuerdo con la normativa. 5. Evitó las siguientes situaciones en la escritura de palabras: errores ortográficos en el uso de las letras, cambio, omisión o adición de letras y sílabas, uso incorrecto o ausencia de diéresis, división silábica incorrecta, escritura de un vocablo separado en 2 partes o de 2 vocablos diferentes como una sola palabra. 6. Empleó los diferentes signos de puntuación de acuerdo con la normativa. 7. Construyó correctamente los párrafos de introducción, desarrollo y conclusión según la estructura y la función requeridas para cada una de las partes dentro del escrito. 8. Concatenó las ideas de forma adecuada. El escrito presenta un hilo conductor en el desarrollo del tema. 9. Planteó las ideas coherentes con una adecuada argumentación en función del tema escogido. 10. Empleó un vocabulario acorde con la norma estándar. Evitó las cacofonías, el cosismo, las redundancias, así como la repetición innecesaria de palabras e ideas. 11. Empleó las preposiciones y las combinaciones gramaticales de acuerdo con la normativa. Evitó el queísmo, el dequeísmo y las anfibologías. 12. Construyó estructuras gramaticales correctas. Aplicó las normas morfológicas y sintácticas, el uso del gerundio, la concordancia entre pronombre y su antecedente, entre los elementos del grupo nominal y sus modificadores, entre el sujeto y el verbo. 13. Empleó correctamente la sangría, transcribió literalmente el título elegido en el espacio asignado, evitó agregar renglones a los establecidos, escribir fuera de los márgenes señalados y dejar renglones vacíos entre los párrafos. Este folleto ofrece una página para elaborar un esquema de ideas, 3 páginas para escribir el borrador y 3 para el texto definitivo, con el encabezado "Trabajo para calificar". Únicamente se calificará lo escrito en las páginas del trabajo para calificar. Para escribir su trabajo definitivo, utilice bolígrafo con tinta permanente azul o negra. Si deja su redacción con lápiz, perderá el derecho a presentar un eventual recurso de revocatoria. Al finalizar su escrito, deberá anotar su nombre completo inmediatamente después del punto final. Así, por ejemplo, concluí mi redacción, puse el punto final e inmediatamente voy a colocar Viviana Fallas Villalobos. Esto va a determinar que ya concluí mi redacción y además no va a permitir que eventualmente alguien más agregue algo a mi escrito. No está permitido en la prueba de composición y ortografía lo siguiente: utilizar hojas adicionales, trazar renglones adicionales. Así, por ejemplo, les dan la hoja del trabajo para calificar de esta manera. Me hace falta poco para concluir mi redacción, pero me quedé sin espacio.
Por lo tanto, decido agregar 2 renglones más. Esta situación no está permitida. Escribir fuera de los márgenes. Por ejemplo, escribo mi párrafo de la siguiente manera. Además, se asocia con la paciencia que demuestra ante situaciones o puntos de vista que no compartimos, pero que debemos respetar. En este caso, vemos delimitado el espacio del trabajo para calificar y en este caso hay 4 palabras que se salen de ese margen. Demuestra, ante, pero y que. Esta situación tampoco está permitida. Dejar renglones vacíos entre párrafos, es decir, concluí este párrafo en respetar, dejo un renglón en blanco y comienzo el siguiente párrafo. En este caso, ese renglón que quedó en blanco tampoco está permitido. Por ello, cuando termino de respetar, en el renglón siguiente debo iniciar el siguiente párrafo. Si usted no está de acuerdo con la calificación obtenida en esta prueba, puede redactar un recurso de revocatoria contra el resultado. Para este trámite es obligatorio presentar el original del folleto de composición y ortografía que usted realizó y la fórmula para la apelación de composición y ortografía. La podrá solicitar en el lugar donde retiró los resultados. Si el trabajo para calificar apareciera escrito con lápiz, con uso de corrector, tachones o alteraciones que generen duda, se perderá la validez ante un eventual recurso. Es decir, retiro mis resultados y cuando los retiro, a su vez voy a solicitar que me entreguen el folleto de composición y ortografía y también en caso de que considere pertinente establecer una revocatoria, voy a solicitar también la fórmula para la apelación de la prueba de composición y ortografía, ya que sin eso no podré establecer ninguna apelación. Ningún delegado, aplicador o ejecutivo está autorizado para modificar las indicaciones anteriores. Al entregar la prueba, solicita el comprobante respectivo. Cerciórese de que esté firmado por el delegado aplicador. Llegó el momento de practicar la prueba de composición y ortografía. Para ello, les presento una serie de temas recopilados a partir de pruebas de bachillerato y Zapandí. La idea es que ustedes comiencen a redactar sus escritos para practicar, como lo dice el título de esta diapositiva. Los temas son los siguientes: reciclar, reutilizar y reducir los desechos. Acciones claves para preservar el medio ambiente. ¿Cuál es el perfil que la sociedad actual requiere en la formación de los profesionales? Estudiar en paz, centros educativos sin bullying y violencia. La importancia de la música en la vida de las personas. Ayudar al prójimo, un gesto solidario y humano. La importancia de la comunicación en la familia. ¿Cómo solucionar el problema de la basura en nuestro entorno? El noviazgo en la actualidad. ¿Cómo construir una relación sana? Estudiar en un ambiente de respeto y tranquilidad es un derecho que debe prevalecer en nuestros centros educativos. El problema de desempleo en Costa Rica, consecuencias y acciones para su atención. Los adultos mayores son tesoros que debemos apreciar y cuidar. En la vida familiar, la comunicación es un elemento esencial.
La amistad, un vínculo afectivo que une a las personas. Cuidar la alimentación contribuye a tener una vida saludable. ¿Cuáles pueden ser mis aportes en la construcción de una mejor sociedad? La contaminación ambiental, un problema que requiere compromiso y acciones inmediatas. Estos serían los temas, por lo tanto, manos a la obra, a practicar se ha dicho. Concluyo esta clase con la siguiente reflexión. Deséalo, espéralo, suéñalo, pero por todos los medios hazlo. Una reflexión anónima.